Hola, compañeros y compañeras. Seguimos con la serie de la discapacidad en Nicaragua, parte 51. Cuando se creó el programa Todo con Vos, era necesario certificar la discapacidad. Y ahí se presentó un problema y un debate, porque había que definir los tipos de discapacidad. Habían 4 categorías principales de la discapacidad que estaban establecidas, que eran la discapacidad auditiva, la visual, la físico-motor, principalmente, y no me acuerdo cuál era la otra en este momento, pero eran las principales, la psicosocial, discúlpenme, entonces eran las principales discapacidades que estaban en el país. Pero vino el debate porque, bueno, había que ampliar este listado de discapacidades por la necesidad de Nicaragua, por lo que dio en la etapa de guerra. Nosotros, como organización, la ORD, planteó que era necesaria una ampliación de la discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no se observa mucho en algunos documentos cómo definir directamente las discapacidades para una persona víctima por causa de la guerra. En este caso nosotros discutíamos que además de la persona con discapacidad visual o persona ciega, estaban los débiles visuales, pero había otra categoría ahí, porque que no eran ni débiles visuales ni eran ciegos, que eran los compañeros que por Charnele habían perdido un ojo. Y no eran débiles visuales porque veían por un ojo 100% y con otros no veían. Entonces, se trató de cubrir esa discapacidad. También en compañeros que tenían lesiones internas por balazo o por heridas de Charnel. Entonces en ese momento se discutió que se le denominara visceral. ¿Por qué? Porque era, bueno, en las partes internas del cuerpo. También se vio otras discapacidades que se tenían que empezar a implementar, como la múltiple. ¿Por qué se hablaba de la discapacidad múltiple? Porque había compañeros que tenían más de una lesión y se encerraba en solo una discapacidad. Un ejemplo, mi caso personal. Yo soy una persona ciega, pero también soy hipoacúsico. Pero con mi discapacidad más visible era ser una persona ciega, solo se me denominaba persona con discapacidad ciego. Pero entonces nosotros discutíamos que no era así, sino que se tenía que agregar la otra discapacidad que yo tenía, que era hipoacúsico. Entonces se habló de discapacidades múltiples, porque venía a englobar a varias discapacidades que compañeros, sobre todo por causa de la guerra, tenían. Esto era importante e indispensable, definir los tipos de discapacidad en Nicaragua para la hora de la certificación de la discapacidad. Logramos superar este listado, siendo lo más cuidadoso posible de que se lograra abarcar todos los sectores, y después de eso se inició un proceso a nivel nacional de certificar la discapacidad. En todo el país se hicieron reuniones donde médicos del programa Todo con Vos, que recuerden que yo les explicaba en videos anteriores, no habían especialistas en genética en el país, pero grupos de cubanos y compañeros vinieron a Nicaragua y pudieron elaborar ya la epicrisis médica correspondiente para cada caso, identificando el tipo de discapacidad y el grado de discapacidad. Esto nos permitió, teniendo ya definida la discapacidad y teniendo ya la certificada de la discapacidad, iniciar un proceso de carnetización que se inició a nivel nacional en diferentes encuentros, en diferentes actividades, donde se carnetizó a todas las personas con discapacidad que estaban certificadas a nivel nacional,
Recuerden que yo les hablaba que en un momento se hizo en la primera etapa un poco más de 100.000, y en la actualidad hay más de 200.000 personas con discapacidad. Entonces se ha venido poco a poco certificando y carnetizando a las personas con discapacidad en todo el país. Entonces, compañeros, esto fue una parte muy importante que se ejecutó y que está todavía en proceso de ejecución, porque en la primera etapa se hicieron carnet por 2 años. Ahora se están haciendo carnet por 10 años para que una persona esté identificada totalmente, certificada y carnetizada, donde el Estado de Nicaragua le reconoce que tiene una discapacidad. Entonces, compañeros, además de eso, la certificación vino complementada con los beneficios que nuestro gobierno estaba dando a las personas con discapacidad en Nicaragua. Entonces, compañeros, le hemos hablado en este momento de cómo nosotros trabajamos en la certificación en Nicaragua de las personas con discapacidad, la caracterización y la definición de cuáles son los tipos de discapacidad en Nicaragua. Muchas gracias, compañeros, y seguimos con los videos de la serie de la discapacidad en Nicaragua. Muchas gracias.